Sitio estoico. ¿Cuántas veces esta semana abriste el teléfono y sentiste que el mundo se estaba derrumbando? Las noticias gritan catástrofe. La economía aterra. El futuro parece una tormenta que nunca termina de llegar. Y tú estás ahí, paralizado, cargando el peso de cosas que no puedes controlar, sintiéndote pequeño frente a un mundo gigante y hostil. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese sufrimiento, casi todo ese sufrimiento, no viene de lo que está pasando afuera, sino de algo que ocurre aquí adentro? Hace más de 2000 años, un esclavo griego llamado Epicteto descubrió algo que podría cambiar tu relación con el caos para siempre. En este video vas a aprender exactamente cómo funciona esa idea, por qué la mayoría nunca la aplica y qué puedes hacer hoy mismo para recuperar tu paz. Quédate hasta el final porque hay un ensayo que aparece en el 70% del video que literalmente cambia la forma en que percibes la realidad. Imagina que esta mañana te despiertas, abres Twitter o cualquier red social, y en los primeros 3 minutos ya has consumido una guerra, una crisis bancaria y una predicción apocalíptica del clima. Tu cerebro, ese órgano diseñado para detectar amenazas, activa la alarma. El cortisol sube. La ansiedad aparece. Y el día acaba de empezar. Esto no es debilidad tuya. Es el diseño de plataformas que ganan dinero con tu miedo. Más alarma, más clics. Más clics, más dinero. Y tú, pagando con tu paz. Los psicólogos lo llaman doomscrolling, el hábito compulsivo de consumir noticias negativas aunque nos hagan sentir peor. Y el 75% de los adultos lo practica todos los días. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿cuántas de esas cosas que consumiste esta semana con tanta angustia, cuántas de ellas dependían de ti? ¿Pudiste tú detener la inflación? ¿Resolver el conflicto geopolítico? ¿Controlar los mercados financieros globales? La respuesta honesta es no y sin embargo, cargaste ese peso como si fuera tuyo. Como si sufrirlo fuera hacerlo mejor. Aquí es donde entra Epicteto. Y su historia, antes de decirte que pensaba, importa enormemente. Epicteto nació esclavo en el siglo I después de Cristo. Su amo, en un acto de crueldad deliberada, le retorció la pierna hasta fracturarla. Cuentan que mientras su amo lo torturaba, Epicteto dijo con calma, «Me la vas a romper». Y cuando se oyó el crujido, simplemente añadió, «Ya te lo dije». No era insensibilidad. Era algo mucho más poderoso. Era la comprensión de que su cuerpo podía ser dañado, pero su mente jamás le pertenecería a nadie más que a él. De esa experiencia nació la idea más transformadora de toda la filosofía estoica, la dicotomía del control. La dicotomía del control dice esto, en el universo existen exactamente dos tipos de cosas. Las que dependen de ti. Y las que no dependen de ti. Lo que depende de ti, tus juicios, tus elecciones, tus deseos, tu respuesta ante lo que ocurre. Eso es tuyo. Solo eso. Lo que no depende de ti, el cuerpo, la reputación, el dinero, otras personas, el clima, la economía, el gobierno. Todo lo externo. Y la clave, atención aquí, no es que lo externo no te afecte. Es que la fuente de tu sufrimiento no está en lo externo. Está en cómo lo interpretas. Epicteto lo escribió así, los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. Piénsalo un segundo. El mismo evento, exactamente el mismo, puede destruir a una persona y fortalecer a otra. ¿Qué cambia? No el evento. El juicio sobre el evento. La historia que te cuentas a ti mismo sobre lo que significa. Y aquí entra Séneca con una frase que, cuando la entiendes de verdad, sacude hasta los cimientos de cómo vives. Séneca escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. 4 palabras que resumen el 90% de tu ansiedad. No estás sufriendo lo que está pasando. Estás sufriendo lo que imaginas que podría pasar.
Piénsalo. ¿Cuántas noches has perdido el sueño preocupándote por algo que al final nunca ocurrió exactamente como lo imaginaste? Hay estudios que muestran que más del 85% de las cosas que la gente teme nunca se materializan. Y del pequeño porcentaje que sí ocurre, la mayoría resulta menos grave de lo anticipado. Lo que significa que casi toda tu ansiedad es una historia de terror que tu mente escribe antes de que los hechos ocurran. Y mientras tu mente escribe esa novela de desastres futuros, ¿qué pasa con el presente? Se evapora. Lo desperdicias. Séneca también escribió esto, y es brutal: omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo nos pertenece. Y nosotros, con ese tiempo tan limitado y tan valioso, lo invertimos preocupándonos por el precio del petróleo, la tensión entre potencias nucleares y el próximo colapso que predice alguien en Internet. Aquí quiero presentarte a Marco Aurelio. Porque él vivió en condiciones que hacen que cualquier crisis de hoy parezca modesta. Marco Aurelio fue emperador de Roma durante casi 2 décadas. Gobernó el imperio más poderoso de su época mientras enfrentaba guerras en múltiples frentes, una pandemia que mató a millones y conspiraciones internas. Y todas las noches, en su tienda de campaña militar o en palacio, escribía en un diario personal. No para publicarlo. Solo para recordarse a sí mismo cómo vivir bien. Ese diario hoy se llama Las Meditaciones. Y en una entrada escribió esto: no desperdicies el resto de tu vida pensando en otras personas, a menos que lo hagas en beneficio de la comunidad. Un hombre que comandaba legiones, que decidía el destino de millones, se recordaba a sí mismo no malgastar su energía mental en lo que estaba fuera de su control. ¿Y tú? ¿Cuánta energía mental gastas hoy en lo que el gobierno decida, en lo que hará la Reserva Federal, en lo que tuitee algún político? No te estoy diciendo que seas indiferente al mundo. Los estoicos no eran desconectados ni apáticos. Marco Aurelio luchó guerras reales. Séneca aconsejó emperadores. La diferencia crucial es esta: actuar donde puedes actuar. No sufrir donde no puedes cambiar nada. Y para entender eso en la práctica, existe una herramienta visual simple que los estoicos usaban y que tú puedes usar hoy mismo. Se llama el círculo de control. Imagina 2 círculos concéntricos. El pequeño del centro eres tú. El grande de fuera es el mundo. Todo lo que entra en el círculo interior, tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas emocionales, tu disciplina diaria, eso es territorio tuyo. Todo lo que está en el círculo exterior, la economía, las redes sociales, los demás, el clima, las noticias, eso está fuera de tu territorio. La mayoría de las personas pasan el 90% de su tiempo mental en el círculo exterior. Por eso sufren el 90% del tiempo. La práctica estoica no es complicada. Es redirigir. Cada vez que notes que tu mente se va al círculo exterior, la traes de vuelta. Con calma. Sin juzgarte. ¿Y cómo haces eso en la práctica? Aquí van 3 preguntas concretas que los estoicos usaban como filtro antes de darle poder a cualquier preocupación. Primera pregunta: ¿esto que me preocupa, depende de mí o no depende de mí? Si no depende de ti, soltarlo no es rendirse. Es inteligencia. Segunda pregunta: ¿puedo hacer algo útil al respecto en este momento? Si la respuesta es sí, hazlo ahora mismo. Si es no, entonces preocuparte es simplemente ruido. Tercera pregunta: ¿estoy sufriendo por algo real o por algo que solo existe en mi cabeza? La mayoría de las veces, si eres honesto, la respuesta es lo segundo. Estas 3 preguntas no son magia. Son un hábito de pensamiento. Y como todo hábito, cuanto más lo practicas, más automático se vuelve. Ahora quiero hablarte de algo que los estoicos llamaban premeditatio malorum. La premeditación del mal. Y sé que suena oscuro. Pero escucha. La premeditatio malorum consiste en imaginar deliberadamente los peores escenarios posibles,
no para torturarte, sino para desactivar su poder sobre ti. Séneca practicaba esto regularmente. Se preguntaba, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Perder el dinero? ¿El trabajo? ¿El reconocimiento social? Y luego se preguntaba, ¿podría sobrevivir eso? ¿Podría seguir siendo yo? ¿Podría mantener mi carácter, aunque todo eso se fuera? La respuesta casi siempre era sí. Y esa respuesta transformaba el miedo en perspectiva. Porque el miedo vive en la niebla. La claridad lo disuelve. Séneca incluso practicaba días de pobreza voluntaria. Se vestía con ropa simple, comía lo mínimo indispensable, y se preguntaba, ¿es esto tan terrible? La respuesta era no. No era terrible. Y esa experiencia le quitaba a la pobreza su poder de amenaza sobre su mente. ¿Cuánta de tu ansiedad económica viene de imaginar la pobreza sin haberla habitado siquiera un instante? El miedo a lo desconocido siempre es más grande que lo desconocido mismo. Y aquí llegamos al insight más poderoso de este video. Aquí está la idea que cambia todo. Presta atención. El problema no es que el mundo esté fuera de control. El mundo siempre ha estado fuera de control. Guerras, pandemias, colapsos económicos. Nada de esto es nuevo. Roma ardió. El Imperio Romano colapsó. La peste bubónica mató a un tercio de Europa. El crack del 29 destruyó economías enteras. Y después de todo eso, la vida continuó. Lo que sí es nuevo es que hoy, por primera vez en la historia, tienes acceso instantáneo a cada desgracia del planeta en tiempo real. Eso no tiene precedente. Tus ancestros de hace 100 años quizás nunca se enteraron de una guerra al otro lado del mundo. Tú te enteras de todas, simultáneamente, con video, con audio, con comentarios. Tu cerebro no está diseñado para eso. Está diseñado para la tribu, el territorio, lo inmediato. No para ser el contenedor emocional de 7.000 millones de personas. Así que cuando sientes que el mundo te aplasta, parte de lo que ocurre es que estás intentando cargar con el sufrimiento de todo el planeta. Y ningún ser humano puede hacer eso. Los estoicos tenían una palabra para este tipo de claridad. La llamaban memento mori. Recuerda que morirás. Y lo usaban no para deprimirse, sino para liberar el presente. Si sabes que morirás, si de verdad lo asimilas, el precio del petróleo de repente parece algo bastante pequeño frente al hecho de que hoy tienes el privilegio de estar vivo. Marco Aurelio escribió, cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio tan precioso es vivir, respirar, pensar, disfrutar, amar. No lo escribió desde la comodidad. Lo escribió en medio de guerras, plagas y traiciones. Desde la trinchera real, no desde la teoría. Y ahora quiero ser directo contigo. Porque hay algo que nadie te dice cuando habla de estoicismo, y es esto. El estoicismo no promete que la vida será fácil. No promete que no perderás cosas. Promete algo mucho más valioso, que cuando pierdas cosas, seguirás siendo tú. Eso es lo que Epicteto aprendió como esclavo. No podían quitarle su mente. No podían quitarle su carácter. No podían quitarle quién era por dentro. Y tú, que probablemente tienes más libertad que el 99% de los seres humanos que han existido en la historia, ¿qué excusa tienes para dejar que el miedo al futuro te robe el presente? Ninguna. Y decirte eso no es juzgarte. Es recordarte el poder que ya tienes y que has olvidado que tienes. Ahora pasemos a lo práctico. Porque toda esta filosofía sin aplicación concreta es solo entretenimiento intelectual. Y eso no es lo que necesitas. Práctica número 1, el filtro de los 2 minutos. Cada vez que una noticia o información te genere ansiedad, hazte esta pregunta, ¿puedo actuar sobre esto en los próximos 2 minutos? Si la respuesta es sí, actúa. Llama, escribe, muévete. Si la respuesta es no, deja que esa preocupación pase como una nube. No le des casa en tu mente.
Práctica número 2. La agenda estoica de la mañana. Antes de abrir el teléfono, antes de ver las noticias, dedica 5 minutos a escribir 3 cosas. Primero, ¿qué cosa concreta sí puedes controlar hoy? Segundo, ¿qué hábito o acción harás hoy independientemente de cómo esté el mundo? Tercero, ¿qué persona o situación agradeces? Esos 5 minutos crean un ancla. Te recuerdan que tienes un centro, aunque el mundo gire. Práctica número 3. La dieta de información. Esto no significa ignorar el mundo. Significa relacionarte con él de forma intencional. Elige un momento al día para informarte. Solo uno. Fuentes seleccionadas. Tiempo limitado. Y luego cierra las notificaciones. Tu paz no puede estar a merced de cualquier titular. Práctica número 4. La carta a tu yo futuro desde el peor escenario. Escribe cómo sobrevivirías si ocurriera lo que más temes. No para paralizarte, sino para descubrir que eres más resistente de lo que crees. Que ya has sobrevivido cosas que antes te parecían insuperables. Cuando escribes ese escenario, el miedo pierde su forma de monstruo y se convierte en problema. Y los problemas tienen soluciones. Práctica número 5, y esta es la más importante, actúa dentro de tu esfera. Cada día, identifica una acción concreta que esté dentro de tu círculo de control. Una llamada que puedes hacer. Un hábito que puedes mantener. Una persona a la que puedes ayudar. Una decisión que puedes tomar hoy. Porque la antidepresión más poderosa que existe no viene en pastillas. Viene de sentir que tus acciones tienen efecto. Que tú importas. Que tu energía sirve para algo. Y eso solo ocurre cuando actúas dentro de lo que puedes cambiar. No cuando te torturas con lo que no puedes cambiar. Quiero compartir contigo una historia que me parece la ilustración perfecta de todo esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl fue capturado por los nazis y enviado a Auschwitz. Le quitaron todo. La ropa, el nombre, la familia, la dignidad visible. Todo lo externo desapareció. Y en medio de eso, Frankl descubrió algo que resonaba perfectamente con los estoicos: la última libertad humana es elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. No podía controlar dónde estaba. No podía controlar lo que le hacían. Pero podía controlar el significado que le daba. Podía elegir no dejar que le robaran también la mente. Si Frankl pudo encontrar esa libertad en Auschwitz, ¿qué excusa tenemos tú y yo frente a la inflación, las noticias o la incertidumbre laboral? Ninguna. Y de nuevo, eso no es para hacerte sentir mal. Es para que te des cuenta de que ya tienes el recurso más poderoso que existe. Solo hay que activarlo. ¿Y cómo se activa? Con la repetición. Con la práctica diaria. Con el compromiso de que hoy, ante cada preocupación, te harás la pregunta: ¿depende de mí o no depende de mí? No una vez. 1000 veces. Cada vez que el domscrollín te llame, cada vez que un titular te asuste, cada vez que la incertidumbre toque a tu puerta. Los estoicos llamaban a esto asquesis, la práctica disciplinada y repetida que forja el carácter como el fuego forja el acero. No nacieron serenos. Epicteto fue esclavo. Séneca perdió todo varias veces. Marco Aurelio gobernó en guerra permanente. Se entrenaron para la calma. Y tú también puedes. Quiero cerrar con algo que Marco Aurelio escribió y que creo que es el resumen más hermoso de todo lo que hemos hablado hoy. Él escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Poder sobre tu mente. No sobre la economía. No sobre la política. No sobre el clima ni los mercados ni las decisiones de otros. Solo sobre tu mente. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo. Porque quien controla su mente controla su experiencia de vida. Y quien controla su experiencia de vida es libre, sin importar lo que ocurra afuera. Esta semana,
el mundo seguirá siendo caótico. Las noticias seguirán gritando. La economía seguirá siendo incierta. Eso no va a cambiar porque hayas visto este video. Pero lo que sí puede cambiar es tu relación con ese caos. Puedes dejar de ser una hoja arrastrada por el viento y convertirte en el árbol que dobla sin romperse. La diferencia entre la hoja y el árbol no es el viento. Es la raíz. Y tus raíces son tu mente, tus valores, tu carácter y tus acciones de cada día. Así que hoy, no te pido que cambies el mundo. Te pido algo mucho más alcanzable y mucho más transformador: cambia tu relación con él. Observa qué preocupaciones llevas hoy que no dependen de ti. Nómbralas. Y suéltalas conscientemente, no porque no importen, sino porque cargarlas no las resuelve. Identifica una sola acción que sí esté en tu círculo de control. Una. Y hazla hoy. No mañana, no cuando el mundo se estabilice. Hoy. Porque el futuro que tanto temes no se construye con preocupaciones. Se construye con las decisiones de hoy. Con los hábitos de hoy. Con la persona que eliges ser hoy. Epicteto no tenía poder político. No tenía dinero. No tenía libertad física. Pero tenía algo que nadie le pudo quitar: la claridad de quién era y la firmeza de cómo elegía responder. Tú también tienes eso. Siempre lo has tenido. Solo que las noticias, el ruido y el miedo te lo habían nublado. Este video no es el final de nada. Es el principio de una práctica. La práctica de vivir desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esa práctica, día a día, construye algo que ninguna economía puede quitarte, ninguna noticia puede destruirte y ningún gobierno puede legislarte: tu paz interior. Antes de irte, quiero hacerte una pregunta. Y de verdad quiero que la respondas en los comentarios porque la respuesta de otros puede ayudar a quien más lo necesita. ¿Cuál es esa preocupación específica que llevas cargando últimamente y que, siendo honesto contigo mismo, sabes que no depende de ti? Escríbela abajo. Porque nombrarla ya es el primer paso para soltarla.